Muy bien, vamos a continuar con la parte de los escritos. Después de haber visto los profetas, ahora vamos a entrar a la parte de los escritos. Los escritos los podemos categorizar como escritos históricos y escritos poéticos. En esta ocasión me voy a concentrar en los escritos poéticos. ¿Cuáles son estos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos son los 5 escritos poéticos, que es muy importante también que podamos entender cuál es su propósito. ¿Por qué no están en nuestra Biblia? Porque ocupan una gran parte de nuestra Biblia. Y la manera en que voy a hacer esto es que voy a abordar 4 de manera breve, 4 de estos libros dando solamente una introducción, sus temáticas generales, para poderme concentrar casi todo esta sesión en los salmos. Así que vamos a comenzar por el principio. Job. Y cuando digo vamos a comenzar por el principio, Job se cree que es el primer libro escrito de las escrituras. Se cree que incluso fue escrito antes que el Pentateuco, fue el primer libro escrito. Si tú vas en internet y buscas libros en orden cronológico, te vas a dar cuenta que Job siempre aparece antes. No porque pasó antes de la creación, obviamente eso sería falta de sentido común, pero se escribió como el primer libro. ¿Quién es el autor? Se desconoce. Te puedo decir las posiciones que hay académicamente. Se reconoce. Creo que la más fuerte es que el mismo Moisés es quien las escribió. ¿Cómo? De la misma manera que pudo haber escrito Génesis y demás eventos que él no participó por revelación divina, más compilación de información que él en su vida pudo haber tenido, obviamente inspirado por el Espíritu Santo al ser canon. Así que Moisés es el que tradicionalmente se le asigna como posible autor. Otra persona es Eliú, el último hombre que mencionan. ¿Se acuerdan? En la historia de Job hay varios amigos y al final él es otro de los posibles autores de este libro. Y el tercer posible autor es Job mismo, que haya escrito y haya prevalecido esto. Pero el punto es poder ver algo que el libro de Job nos presenta muy claro, y es el problema o la tensión, el reto del sufrimiento. ¿Sabían? En la apologética, en la defensa de la fe, el argumento histórico, ha habido muchísimos argumentos que han querido venir a destruir la fe y particularmente el cristianismo. Pero el argumento más fuerte, no estoy diciendo el que ha podido vencer, pero el que más fuerte se presenta es el del sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento? Y podemos tener nuestras respuestas inmediatas, pero es importante también ponernos en una posición de humildad y poder reconocer, ok, por 2000 años o más, esta ha sido una conversación que ha tenido una serie de discusiones filosóficas, teológicas, existenciales muy fuertes. Y Job nos viene a presentar dinámicas que requieren otra vez que veamos a la luz de la gran historia. Todo este tiempo hemos estado viendo la gran historia. ¿Por qué digo que es necesario tener este contexto? Porque si tú entras solamente a Job y sacas Job de contexto, de hecho todos estos libros, si los sacas de contexto, pueden o no producir un buen fruto. ¿A qué me refiero? Tú empiezas a ver que el acusador va con Dios mismo y le empieza a decir, déjame ir a atacar a él, déjame ir por Job. Y podemos empezar a tener conclusiones de decir, ¿cómo puede ser eso posible? Pero recuerda, cuando estés leyendo todas esas historias, es importante recordar que el Dios que hemos visto, el Dios fiel del cual hemos estado hablando, el Dios bueno, el Dios justo, el Dios verdadero, el Dios en todos sus atributos, es el mismo Dios que está operando en esto. Sin embargo, al ser libros poéticos, vamos a ver cómo se exploran diferentes partes y misterios, creo que está la palabra, misterios de la vida, que sería muy presuntuoso o incluso orgulloso o arrogante querer decir, yo ya resolví todos los misterios o mi denominación ya resolvió todos los misterios. La verdad es que no. Uno de los versículos que
que recuerdo mucho siempre es Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos. Hay misterios revelados, pero hay muchas cosas que aún estamos simplemente en una posición, nos deben de llevar a una posición de reverencia. Y esta creo que es una clave. Cuando entres a los libros poéticos, entra con una posición de reverencia, no como el juez que va a venir a analizar y a ver si le pone el sello de autorización o no. Más bien entra con una reverencia, como alguien que entra a un nuevo lugar y está expectante, está observador, como un niño. Ve, yo tengo 3 hijas y cuando vamos a un lugar nuevo puedes ver sus ojos, cómo están abiertos, observando, pero también casi puedes ver su procesamiento mental, donde están observando, categorizando, viendo qué es confiable, qué no es confiable, están absorbiendo. Y luego empiezan un montón de preguntas. Papá, ¿por qué esto? Papá, ¿puedo ir aquí? Espero, y esa es mi oración, que cuando podamos entrar a estos libros, podamos crecer en reverencia, en asombro, que nos llevan a una mayor intimidad con nuestro Padre. Job, Job tiene uno de los discursos más extraordinarios. Hay muchas personas que dicen, cuando quieras maravillarte de la creación, lee Génesis. Y creo que es una buena, sin embargo, tienes 2 capítulos de creación. Génesis 1, Génesis 2. A partir de Génesis 3 tenemos la caída y un montón de consecuencias. Así que tienes 2 capítulos. Job, por el otro lado, tiene bastantes capítulos en donde puedes maravillarte de el poder y la majestuosidad de nuestro Dios. Cuando Dios está confrontando a Job y le dice, ¿quieres discutir conmigo? Ok, ven, vamos a hablar. ¿Estuviste tú ahí cuando yo hice todo? ¿Estuviste ahí cuando puse esto? ¿Estuviste ahí? Empieza a describir la creación y te quedas maravillado. Quiero darte un ejemplo. Un ejemplo. Hay un versículo en Job que le dice, ¿fuiste tú quien puso un límite al mar y le dijo, hasta ahí vas a llegar? Quiero que pienses en esto. Próxima vez que estés frente al mar y veas cómo las olas rompen una tras otra. Quien puso esa línea y le dijo, hasta aquí llegas, es nuestro Señor. Y esto es algo que otra vez nos lleva a reverencia, asombro y eventualmente alabanza. Te paras en la orilla de la playa y tienes tanto que agradecer y la creación grita, proclama alabanzas a su nombre. Pero cuando ves esa soberanía y donde ves esa ola romper y romper y romper, está respondiendo a lo que dice hasta aquí. Así que quiero invitarte a que vayas nuevamente a Job y puedas explorarlo con esta posición, con este corazón de niño. Cuando entramos a Proverbios, con su autor de Salomón, vamos a encontrar el libro de la sabiduría. Podemos encontrar un libro donde está escrito de manera de refranes y dichos. ¿Por qué? Esta es una manera de aprenderse cosas, esta es una manera de enseñar. Está escrito, comienza, hijo, presta atención al consejo, escucha, hijo, escucha. Velo como esta sabiduría que va de generación a generación. Él dice, presta atención. El temor a Dios es lo más importante. No te vayas por la mujer que te está trayendo. Cuidado con esto. El que se entrega a las riquezas y empieza a tener un montón de meditaciones, frases, refranes cargadas de sabiduría que por gracia del Espíritu Santo han sido plasmadas y conservadas para ti y para mí, para nuestra instrucción, para nuestro beneficio, han sido escritas. Y hoy tú y yo podemos meditar en ellas. Puedes irte a los proverbios y te vas a asombrar de cada riqueza que hay y lo mucho que, que Dios sigue hablando y de su relevancia el día de hoy. Casualmente, Proverbios tiene 31 capítulos. Así que no tienes que ser muy bueno con las matemáticas para ver que puedes leer un proverbio al día. Y créeme, vas a ver un cambio, un incremento en, en tu sabiduría. Hay una frase que uso a veces en modo chiste,
pero de esos chistes que tienen algo de cierto. Y es que el sentido común a veces es el sentido menos común. Lo más fácil y lo más sencillo a veces es lo que podemos pasar por alto. Y cuando te acercas a Proverbios, es impresionante que empiezas a leer y dices, "Ah, tienes razón, tienes razón. Me he estado basando en mi propia prudencia, en mi propio razonamiento. Es una manera de volverte a sentar con tu padre, con tu tío, con ese abuelo, con esa madre, con esa persona que te ama y que quiere hablar vida sobre ti. Siéntate con Proverbios y permite que tu corazón sea instruido. No importa cuántos años tengas. Permite que tu corazón sea instruido por el Espíritu Santo que te va a estar guiando. Tenemos el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, uno de mis filósofos favoritos, Peter Kreeft, eh, tiene un libro incluso acerca de Eclesiastés, pero hace una mención que me encanta. Porque cuando pensamos en el libro de Eclesiastés, podemos pensar rápido en la frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y no la sabemos. Y podemos incluso decir, sí, esto es algo que yo sé, todo es vanidad. Pero este filósofo dice, él ya llegó a esa conclusión. Él ya exploró, él ya lo probó, él ya tiene esa convicción, no solo una conclusión. Dice, cuidado de que nosotros estemos agarrando una conclusión que todavía no es realidad en nuestro corazón. Y esto no significa que vayas y hagas toda la exploración que hizo Salomón. De hecho, podemos aprender en cabeza ajena. Pero lo que sí está diciendo es no asumamos que ya llegamos a esa conclusión como una revelación interna. Salomón va a probar todo lo que puede traer deleite. Va en esta búsqueda de felicidad, en esta búsqueda de gozo, lo cual no es mala. Recordemos, el humanismo o el hedonismo o todas estas corrientes que buscan la felicidad propia. No voy a citar a San Agustín en esto, que lo dijo en el año 300 y tanto. El problema del humanismo no es que busque su propia felicidad, sino la mediocridad con la que lo busca, conformándose con cosas de este tiempo, pasajeras que perecen, teniendo disponibles realidades eternas. Wow. Cuando lo vemos así cambia. No es que Dios quiere un montón de estoicos, gárgolas, firmes que no sienten nada, que no desean nada. Al contrario, Él puso nuestros sentidos. Cuando lees Eclesiastés, ves a alguien que dijo, voy por todo. Y al final llega a la conclusión que dice, solo tú, Dios. Solo tú, Dios. Solo tú. Así que cuando entres a Eclesiastés, esto es lo que quiero poner delante de ti. No asumamos que la revelación de Salomón ya es revelación en nuestro corazón. Convérsalo con el Señor. Convérsalo con el Padre. Empieza a ver qué es lo que el Espíritu Santo va a resaltar cuando estés leyendo el libro de Eclesiastés. Quizá cuando está hablando de riquezas no es algo con lo que tú batallas, o quizás sí. Puedes ver que hay algo. Puede ser o que estás muy aferrado a ellas o que hay un deseo y un anhelo que no es sano, que el Señor está queriendo tratar. O cuando está hablando de la atracción al sexo opuesto, Dios lo puso y es parte de nuestro diseño y es algo hermoso. Sin embargo, puede ser que el Señor esté mostrando, hey, ¿qué está ahí? Cuando habla de caballos, está hablando de todas estas acumulaciones. Cuando habla de castillos y demás, el poder, la autoridad, la influencia. Hay tantas cosas que el Señor puede venir a traer luz a nuestras vidas. Así que mi invitación es que cuando entremos a Eclesiastés podamos entrar otra vez con esta reverencia, con esta asombro, con esta apertura de corazón y de mente. Viene a mi pensamiento Romanos 12 que dice, renueva tu pensamiento. Entra a Eclesiastés y permite decir, estoy haciendo esto. ¿Estoy viviendo de esta manera? Recuerda, esta es una buena nota. Eclesiastés, muchos de sus capítulos están escritos como frases que diría una persona que cree que no hay eternidad. Así que cuidado al citar versículos. Es que ahí dice en la Biblia.
Ahí dice en la Biblia que esto, que hagamos esto, que comamos y bebamos porque no sabemos si mañana viviremos. Viene en la Biblia, pero el contexto es una persona que no cree que hay eternidad pensando esa realidad. Ah, entonces hace sentido ese versículo. No es para que lo cite y lo pegue en mis redes sociales como el eslogan del día. Comamos y bebamos, no sabemos si mañana viviremos. No, eso es lo que piensa una persona que no cree que hay eternidad. De hecho, Jesús dice, porque ¿qué no es la vida más que comer y beber? Jesús lo aborda directamente. Es muchísimo más. Sin embargo, esta me encanta, esta es la tensión hermosa. Sin embargo, Él establece la comunión. Él establece la cena del Señor. ¿Y qué es? Comida. Entonces, ¿qué no es más que comida y bebida? Sí, pero ¿qué establece como el sello del nuevo pacto? Esta es mi sangre y esta es mi carne. Hagan esto en memoria de mí. Así que, wow, es esta unidad, es esta tensión, esta paradoja de ambas realidades. Así que te animo que puedas disfrutar Eclesiastés desde esta manera. Y por último, Cantar de los Cantares. Uf, Cantar de los Cantares. Nota, ¿sabías que en el judaísmo este es uno de los libros que no se les permite leer a los niños? Hasta que no hagan su bar mitzvah, hasta que no tengan su transición a la edad adulta, que hagan el paralelo más cercano al cristianismo podría ser una confirmación o algo así. Es este rito de pasaje en donde entran a los 13 años a la adultez, a las primeras etapas de la adultez. Y es ahí cuando pueden. ¿Por qué? Porque Cantar de los Cantares es un libro que puede ser visto desde dos formas muy diferentes. Y ahorita en unos minutos voy a argumentar por una tercera forma, y no soy el único que argumenta esto, pero normalmente es visto como un libro literal, donde está hablando de la historia de un hombre y una mujer en su amor matrimonial erótico, en su unión, en su intimidad. Va a expresar las profundidades del amor íntimo. Eros, entre un hombre y una mujer. Quiero aclarar, cuando uso la palabra eros y erótico, no estoy hablando de algo negativo. De hecho, esto es algo que podríamos hacer otra clase al respecto, pero en las palabras griegas, eros es un tipo de amor que tiene que ver con un deseo total, muy diferente a la palabra en griego que es pornea, que es de donde viene la palabra pornografía. Es muy diferente. Eros no tiene una connotación negativa, aunque puedo reconocer que en nuestro lenguaje moderno hay muchas palabras que han sido secuestradas y hoy ya tienen una connotación negativa por default. Así que cuando me estoy refiriendo a esto, no estoy diciendo que es algo negativo, al contrario, es algo que el Señor puso en nosotros. Entonces tú puedes entrar a Cantar de los Cantares y ver, por así decirlo, una hermosa novela. Está increíble. Tú ves al hombre persiguiéndola y siguiéndola y conquistándola, ella dejándose conquistar, esperando su tiempo. Puedes ver la unidad de un hombre y una mujer cuando le dice hermana mía, amada mía, y puedes ver cómo la reconoce como un ente, no un instrumento. Creo que Cantar de los Cantares viene a rescatar la dignidad del cuerpo humano y de la relación entre un hombre y una mujer que fueron creadas desde el jardín del Edén para proclamar con nuestras vidas, con nuestros cuerpos y con la unión matrimonial, la gloria y la historia de Dios. Es algo hermoso, así que lo puedes tomar de una manera literal y es bastante gráfica. O hay quienes tratando de evitar lo gráfico y lo literal, diciendo, no, no puede ser que haya un libro, una novela mezclada en nuestra Biblia. No, 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 la interpretación es simbólica. Cantar de los Cantares representa el amor de Jesús por su novia y en una pasión donde está completamente dispuesto a darse todo por ella. Y podemos ver, y hay muchísima riqueza cuando se ve desde esta manera. Y cómo la conquista, y luego cuando ella ya siente que lo tiene, lo suelta, entonces luego y lo ignora y le cierra la puerta y él se va y luego empieza a buscarlo. Y podríamos sacar tanta riqueza al interpretarlo de manera espiritual. Pero aquí va mi punto. No tenemos que decidir entre una u otra. De hecho, cuando hacemos una
quitando a la otra, estamos perdiéndole del valor de este libro. Cuando decimos es meramente simbólica, y esto solo habla acerca de Jesús con la iglesia, estamos perdiendo la riqueza de lo que Dios está hablando a nivel natural. Lo cual, otra vez, decir que lo natural es corrupto y solo lo espiritual es bueno, es una de las herejías que han sido vencidas a lo largo de la historia del cristianismo. Ha habido muchos movimientos que han querido venir a decir el cuerpo es corrupto, es una prisión en la cual el alma o el espíritu está encarcelado. Cualquier expresión que hace esta referencia, podríamos decir abiertamente que es una herejía y que no va de acuerdo a las escrituras, puesto que Dios creó al cuerpo bueno. Y el sello que viene a verificar esto es la encarnación mismo. De hecho, muchos de estos movimientos van avanzando al punto que llegan a decir Jesús no encargó. Simplemente tomó una forma de hombre, pero no se convirtió, porque si se hubiera convertido, se hubiera corrompido. Si hubiera nacido de María completamente, hubiera tomado alguna condición, se hubiera contagiado de humanidad y se hubiera hecho corrupto. Todas estas pueden sonar muy rimbombantes, pero es importante saber que Jesús tomó verdaderamente una humanidad completa. No perdió su deidad, pero tomó una humanidad completa, afirmando y recordando la importancia de por qué fuimos hechos a imagen y semejanza, y hombre y mujer en nuestra naturalidad, en nuestra unión, tiene mucho valor para el Señor. Así que verla de manera exclusivamente espiritual, estás perdiendo lo natural, y verla de manera exclusivamente natural, estás perdiendo la riqueza espiritual. Así que Cantar de los Cantares viene a traer esta unión que Pablo rescata de una manera asombrosa en Efesios 5. Cuando tú vas a Efesios 5, vas a poder ver que es ese famoso capítulo de esposas, esto con sus esposos, esposos amen a sus esposas y demás. Pero si ves, dice, como Cristo amó a su novia. Y luego termina diciendo, estoy hablando de este misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio de Cristo y su novia. Así que ve la conexión que hace Pablo en Efesios. Está hablando de relaciones naturales, 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 y luego dice, ¿por qué? Porque estoy hablando de este gran misterio, que Jesús ama a su novia y la está preparando y se está dando por completo. Así que Cantar de los Cantares es una excelente oportunidad para venir a reivindicar y sanar una posible negligencia que hemos tenido con nuestro cuerpo, abrazando consciente o inconscientemente mentiras de que nuestro cuerpo, de que estamos esperando el rescate y sáquenme de este cuerpo corrupto. No, al contrario, dice el Señor. Y lo confirma Pablo, lo dice en las Escrituras tesalonicenses, porque recibiremos un nuevo cuerpo, pero no un nuevo cuerpo espiritual, sino un cuerpo glorificado, natural, pero en gloria. Y Jesús nos lo mostró caminando por 40 días aquí en la tierra con un cuerpo y le dice, no soy un fantasma. Así que Cantar de los Cantares viene a traernos claridad teológica acerca de lo natural y lo espiritual y cómo viven en comunión. Viene a afirmar e inspirar la unión matrimonial y viene a, ¿qué palabra puedo usar? Y viene a provocarnos con el hermoso misterio de Jesús y su novia. Así que esta es una súper breve introducción de estos 4 libros poéticos. Ahorita en el siguiente video entraremos de lleno a los salmos.